Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pavel Alderete García. Soy alumno del tercer semestre de la licenciatura de Psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Este video es para la materia del campo aplicado de los procesos sociales. Durante el curso vimos tres temas fundamentales: el papel de la cultura en la conformación del individuo, teorías en psicología social y la conducta antisocial. El día de hoy me enfocaré, mejor dicho, a comentar el papel de la cultura en la conformación del individuo. Para empezar, para hablar de la conformación de la personalidad del individuo o la conformación del individuo, necesitamos hablar primero del desarrollo psicológico. ¿Qué es el desarrollo psicológico y cómo se estudia o cómo se trata? En los libros de texto, por lo general, se aborda el desarrollo psicológico de dos perspectivas diferentes. La primera nos habla de la edad o etapas, ¿sí? Se estudia el desarrollo de la personalidad considerando la edad que tiene el individuo o la etapa que está atravesando, como la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Otro aspecto otra perspectiva u otro enfoque desde el cual se estudia el desarrollo psicológico es a través del dominio de las funciones psicológicas, como la percepción, la emoción, el dominio del lenguaje y de las relaciones sociales. No obstante, la psicología social abarca más allá y nos dice que el desarrollo de la personalidad es un proceso que dura toda la vida. No es algo que concluye o que culmina en una determinada edad o etapa, como generalmente se hace ver o se hace creer, o como el común de la gente cree, que el proceso psicológico concluye una vez que acaba la niñez o que acaba la adolescencia. La psicología social nos dice que es un continuo, que es un proceso interminable, todo este proceso a través del cual la persona sigue o atraviesa para convertirse en una persona, el cual se desarrolla muchas veces sin ninguna intención o sin ninguna intención precisa. No obstante, sí tiene ciertas reglas y sigue ciertas condiciones que están impuestas en el ámbito o en el lugar en donde se desarrolla el individuo. Por ejemplo, en la niñez, en la juventud, en la adolescencia, estas etapas se consideran como tales socialmente también, porque a pesar de la edad también se le atribuyen ciertas cosas. Es decir, se espera que el niño cumpla ciertas funciones en esa edad, en la niñez, en la adolescencia y en la juventud. Un ejemplo muy breve podríamos considerarlo que en el ámbito donde se desarrolla el niño se espera algo de él. No es lo mismo un niño de 12 años en una sociedad contemporánea de Occidente a un niño de una cultura prehispánica o de una cultura donde no han llegado a la civilización, que a la edad de 12 años tiene que atravesar un ritual para convertirse en hombre. En el caso de las sociedades occidentales, una vez que se llega a los 12 años, a la pubertad, a la adolescencia, se espera que el niño se convierta en joven y atraviese otras etapas sin necesidad de pasar por ese rito importante que hace una diferencia entre el niño y el hombre. Es importante señalar los ambientes socioculturales en los cuales se desarrolla el niño, y a partir de ahí tenemos que tener muy claro que el niño o que el individuo, el joven, el adolescente, el adulto, el viejo, se desarrollan y se desenvuelven en un ámbito específico que es una sociedad y una cultura determinada. Por lo tanto, el ambiente sociocultural no puede concebirse de manera independiente al individuo, ni el individuo no puede concebirse de manera independiente a la sociedad. Es decir, no tienen una independencia o una vida independiente
independiente, sino que coexisten de manera simultánea. Entonces de ahí nos surge la pregunta: ¿qué es la sociedad y qué es la cultura? ¿No es lo mismo? No. Pudiera parecer, o en algunos momentos se confunden la sociedad y la cultura. Cuando observamos un grupo determinado podemos confundirlos. No obstante, hay una diferencia sutil que nos hace saber qué es una sociedad y nos hace saber qué es la cultura. La sociedad la podemos concebir o podemos decir que se caracteriza por las interrelaciones que se generan dentro de un grupo o grupos de personas que están organizadas y que además viven o que coexisten en un determinado tiempo y lugar, y además tienen una cohesión permanente, ¿sí? Esta característica de sociedad también se aplica a los grupos de animales. Por ejemplo, las parvadas, las colmenas, las jaurías, las manadas, que son grupos de determinados animales que también son sujetos, son individuos que coexisten en determinados grupos y momentos, y además también tienen una cohesión para poder subsistir dentro del ambiente de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es lo que nos hace, o qué es lo que nos hace diferente de ese tipo de sociedades? ¿Qué es lo que hace diferente que el hombre sea diferente a esos grupos animales? Es la cultura. La cultura es lo que mantiene a la sociedad. Es una vez que un grupo ha conformado una sociedad, tiene un grupo de valores, de creencias, tiene normas y reglas que regulan su conducta tanto en el ambiente privado como en el ambiente público. Y además, algo muy importante, son aquellos objetos y bienes que produce, ¿sí? Entonces podemos hablar ahí sí que primero la cultura nos distingue de las sociedades animales por todo ese grupo de creencias, de reglas y de objetos que se producen. Y vemos que entonces ya dentro de las sociedades humanas, la cultura también nos distingue de unos grupos de otros. Por ejemplo, nuestras creencias, las leyes que nos regulan y cómo nos regulan, y los objetos que producimos, que los podemos ver en las manufacturas de artesanías, de productos industriales, o también de aquellas que se elaboran con los bienes que la naturaleza les provee en determinado momento y en determinado lugar. ¿Cuál es la importancia entonces que tiene el estudio sociocultural en la psicología? Pues es enorme. ¿Por qué? Porque el hecho de estudiar esas reglas, de conocerlas, el hecho de estudiar esas creencias, esas normas que regulan, esos valores y esos bienes, nos permiten conocer cuáles son los principios ecológicos que se pueden aplicar a un grupo determinado o en un grupo específico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del matrimonio, en una sociedad rural es diferente a una sociedad industrializada, a una sociedad moderna con los más altos avances tecnológicos, a una sociedad donde tienen lo indispensable para vivir. Son diferentes cómo coinciden esos ritos y esas actividades sociales, como el matrimonio, como el nacimiento, como la educación de los hijos, como el trabajo, como la cosmogonía, la cosmovisión. Es decir, desde el hecho cómo coinciden o cómo consideran ellos que se creó el universo, hasta cómo ven ellos el mundo en la actualidad y cómo lo han visto sus antepasados. Entonces tenemos que dentro de las sociedades, sin saberlo, ¿no?, existen, o mejor dicho, se han hecho tres distinciones en algo que han denominado la ecología dentro de las sociedades, que exige un microsistema que se refiere a los escenarios inmediatos de las personas en sus relaciones intrapersonales e interpersonales.
Y también existen los mesosistemas, que se refiere a las relaciones que se dan en estos escenarios inmediatos, pero también en otros escenarios que participan otras personas y con concepciones o participaciones del pasado. Y tenemos los exosistemas, que refieren a esas afectaciones que se dan a otras personas a través de la intermediación. Entonces podemos nosotros concluir que la sociedad, la cultura, condensándolo en una sola palabra, lo sociocultural, es una relación indivisible, es decir, no pueden permanecer una de otra, es decir, el individuo no puede permanecer fuera de la sociedad o concebirse de manera independiente, ni la sociedad puede concebirse independiente del individuo, porque ambos otros dependen del uno del otro para existir. La sociedad depende de que haya o lo sociocultural depende de que haya un grupo de individuos, y el individuo depende de ese entramado, de esa relación, para poder subsistir y desarrollarse. Voy a poner un ejemplo en donde trataré de hacer esto, explicarlo en palabras reales, en lo que se vive en determinadas comunidades o lo que viven las personas, para hacerlo más claro, y tocaré un poco sobre la cuestión de la conducta desviada o la conducta antisocial. El ejemplo que voy a poner es la forma en cómo se concibe el matrimonio en determinadas partes en el estado de Oaxaca. En el estado de Oaxaca hay comunidades todavía donde para poderse casar, o la forma o el ritual, mejor dicho, para que se lleve a cabo el matrimonio, consiste primero en que una vez que la pareja de hombre y mujer quieren establecer una vida en común, se hacen novios, y ya que son novios, entonces el novio se va a vivir con la mujer, se sale de su casa y se van. Entonces la familia, el pueblo, la comunidad, lo que se dice a voces, lo que se comenta en la comunidad es que se la ha robado, ¿sí? Esto es de gran trascendencia. ¿Por qué? Porque en esas comunidades todavía le dan un gran valor a la virginidad, ¿sí? Como valor supremo social. Y entonces ahí observamos esta parte de los valores, y vamos a ver también las reglas que regulan esa conducta. Una vez que la pareja, el novio, se ha llevado a la mujer, los padres se sienten agraviados, se sienten ofendidos, y entonces, para reparar el daño, una vez que el novio regresa, le pide a la familia que se case con ella, o mejor dicho, y también la familia, los padres de la novia, le exigen al novio que se case con ella. ¿Por qué? Porque la ha deshonrado, porque ahora ya ningún otro hombre va a querer casarse con ella. Esta situación entonces nos hace ver que aquí el valor que le dan al matrimonio, que le dan a la virginidad, la importancia que le dan también a la sexualidad, y cómo reparar esta forma, esta agresión, esta ofensa a través del matrimonio. Esta costumbre o esta práctica, que ya se ve en muy pocas comunidades, hasta no hace mucho tiempo todavía se practicaba a nivel general en la mayoría del estado, ¿sí? Y el derecho penal lo reconocía. ¿Por qué? Porque antes se establecía como un delito el estupro, que consistía en que una persona hubiera tenido relaciones sexuales con una mujer casta y honesta, menor de 16 años, y se castigaba con prisión, pero establecía como una forma de perdonar el delito, siempre y cuando el novio o el que se hubiera tenido la relación sexual se casara con la novia. Entonces se reparaba esta falta, esta ofensa que se había hecho a la familia de la novia.
Lo que mencionaba hace un momento, que las culturas o las creencias, los valores, las leyes van cambiando también, se dan en un momento, en un lugar y tiempo determinado. Este mismo ejemplo, aquí en el estado de Oaxaca, evolucionó y a partir de hace unos años se despenalizó o se derogó el tipo penal del estupro. ¿Por qué? Porque con motivo de las nuevas ideas, de las nuevas corrientes feministas, se vino ahora a tener conciencia de que la mujer no es un objeto, de que la mujer es libre y puede valerse por sí mismo, y que muchas veces estos matrimonios, estos robos, eran en contra de la voluntad de la mujer, y que la creencia de la familia, con tal de no verse agraviada y de que además la mujer ya no pudiera casarse con alguien más, lo dejaban que se casara en contra de la voluntad de la mujer. En la actualidad ya no, en la actualidad esto se ha derogado, y ahora quien comete esta conducta puede ser castigado mediante las leyes penales con prisión. Entonces vemos cómo ha cambiado en el mismo tiempo, en otra época, en otro tiempo, cambia la creencia, cambia la ley y cambia la costumbre y la forma de comportarse de la sociedad, hombres y mujeres. Y aquí también tocando un poco lo que vemos de las teorías de Foucault, que dice que se le da nombre a las cosas y si ahora se nombra lo que antes era invisible, es decir, esa violencia que existía en contra de la mujer, que se solapaba y que incluso se alentaba a través de la familia, en que la mujer era vista como un objeto, y que para que la familia no fuera ofendida y agraviada tenía que casarse en contra de la voluntad. Y entonces ahora la sociedad dice, no, es una violencia, la hacemos visible, la nombramos, y también afecta y cambia la conducta que tenemos dentro de la sociedad y que tenemos dentro de la comunidad. Esto es importante porque entonces también, para aplicar principios psicológicos, obviamente van a ser distintos los que se apliquen ahora a los que se aplicaban antes, con motivo de las tecnologías, con motivo de todos aquellos avances tecnológicos. Nos vamos volviendo una sociedad más globalizada, y la forma en que concebimos el mundo nos afecta de manera ya un poco más constante y un poco más homogéneo a los diferentes grupos, porque las sociedades se van volviendo universales. Y además también con la migración que hacemos de nosotros, nos vamos también aprendiendo nuevas formas de ver la cultura, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de creer y nuevos valores también que vamos aprendiendo. Entonces, en general, en términos generales, esto es a lo que se refiere, el cómo la cultura influye en la formación del individuo. Muchas gracias.